¿Qué tal? ¿Cómo están, apreciados estudiantes? Es para mí un placer reencontrarme con ustedes a través de esta modalidad. En esta oportunidad vamos a ver el tema número 2 que titula La denotación y la connotación en las modalidades oracionales. Este tema está muy ligado al tema número uno y por consiguiente vamos a hacer constantemente alusión al tema anterior. Comencemos por conocer qué es un texto o definir qué es un texto. Un texto es la construcción gradual a partir de una oración, un párrafo y finalmente el texto. Esto quiere decir que para llegar a construir un texto, voy a iniciar primero construyendo oraciones. Estas oraciones formarán parte de un párrafo y un grupo de párrafos formará finalmente el texto. La elaboración de un texto, como parte del proceso de escritura, también implica el hecho de que nosotros conozcamos términos, conozcamos palabras o signos lingüísticos con los que podamos o daremos a conocer nuestra idea. En otros términos, podemos decir que para redactar un texto nosotros necesitamos tener un amplio vocabulario, nosotros necesitamos conocer palabras, necesitamos conocer sus significados, necesitamos combinar estas palabras con signos lingüísticos. Entonces, para lograr construir un texto, yo necesito apoyarme en todos estos otros elementos. Las palabras son singulares y a pesar de ello, la variedad y la dinámica con la que actúan las hacen plurales y complejas. Por ello debemos tener certeza del significado de cada término para decir lo que pensamos de modo adecuado. Esto quiere decir que nosotros, al momento de redactar un texto, debemos estar seguros del significado que tienen ciertas palabras. De lo contrario, podremos estar dando a entender otras cosas y no lo que realmente queremos transmitir o decir a través de nuestro texto. Recuerden que el español es muy complejo como idioma, ya que las palabras o muchas de las palabras adquieren otro valor u otro significado dependiendo de ciertos contextos en los que aparezcan estas palabras. Por esa misma razón, cuando tengamos dudas en cuestiones de significado, debemos acudir a un diccionario para despejar aquella duda. Continuemos. Aquí les voy a presentar un ejemplo de texto. Los tres cerditos es el título de este texto. Decíamos que un texto está conformado primeramente por oraciones, posteriormente por párrafos. A ver, analicemos este texto. La primera norma de un texto entonces es que nos vamos a encontrar oraciones. Veamos, en el primer párrafo podemos leer, junto a sus papás, tres cerditos habían crecido alegremente en una cabaña del bosque. Hasta ahí aparece la primera oración. Y la segunda dice, y como ya eran mayores, sus papás decidieron que era hora de que hicieran cada uno su propia casa. Hasta ahí aparece la segunda oración. Entonces, aquí tenemos dos oraciones que conforman el párrafo número uno. Continuemos. En el siguiente párrafo, que vendría a ser el párrafo número 2, tenemos la primera oración que dice, los tres cerditos se despidieron de sus papás y fueron a ver cómo era el mundo. Hasta ahí concluye la oración uno. Y continúa la oración 2. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. Hasta ahí concluye la oración 2 y comienza la oración 3. En un minuto la choza estaba hecha. Ahí concluye la oración 3 y continúa la oración 4. Y entonces se echó a dormir. Ahí concluye esta oración y finalmente se cierra el párrafo. Entonces podemos decir que el párrafo número 2 está compuesto por cuatro oraciones. Continuando, tenemos el párrafo número 3. Y visualmente podemos identificar por la diferencia de colores que este párrafo tiene tres oraciones. La primera dice, el segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer una cabaña de madera. Esa es la oración 1. No tardó mucho en construirla. Es la oración 2. Y luego se echó a comer manzanas. Es la oración 3. Entonces este párrafo está conformado por tres oraciones. Finalmente, el cuarto párrafo vemos que está conformado por dos oraciones. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Esa es la oración 1.
Tardaría más en construirla, pero se sentiría más protegido. Esa es la oración 2. Entonces, este párrafo número 4 tiene dos oraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que al finalizar toda esta construcción, lo que obtenemos como resultado final es un texto, es el texto. Por lo tanto, diremos que un texto está conformado primeramente por oraciones. Esas oraciones, al unirse en una misma estructura, formarán un párrafo. Finalmente, una serie de párrafos, un conjunto de párrafos, formará un texto. Es de esa manera que identificamos la estructura de un texto. Continuemos viendo ahora la semántica. ¿Y qué es la semántica? Es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras. ¿Ok? Hace un momento les hablaba yo de que es muy importante considerar y conocer y estar seguros del significado que tienen las palabras al momento de usarlas dentro de un texto. Entonces aquí vamos a ver por qué es que hay que tener mucho cuidado al emplear ciertas palabras dentro de un texto o en ciertos contextos. El diccionario que contiene a las palabras cuenta con dos o más significados. Si ustedes agarran un diccionario y buscan una palabra, se van a encontrar que esa palabra puede tener no solo un significado, sino varios significados. Y en el diccionario generalmente lo vamos a encontrar o vamos a encontrar estos significados enumerados o con un número. Significado 1, significado 2, significado 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, en un diccionario nos podemos encontrar palabras, ¿ya? Que cuenten con uno, dos o más significados. Y aprender de memoria el significado de todas las palabras de un diccionario es imposible. De hecho, no ayuda en nada que nos aprendamos de memoria todos los significados que tengan las palabras, ¿ya? Pero sí, cuando entendemos la palabra en el contexto, ahí sí nos ayuda conocer el significado, identificar el significado. Es decir, la palabra o el término en un contexto dice una cosa y cuando cambia a otro contexto o a otra estructura discursiva puede tener otro significado. Entonces, una palabra puede adquirir diferentes significados de acuerdo al contexto en la que se emplee. ¿Listo? Por esta razón, el diccionario ayuda muchísimo a identificar los significados que pueda tener una palabra. Sin embargo, a esa palabra o a una palabra también se le puede dar otros significados de acuerdo al contexto. Por ejemplo, aquí tenemos estrella. La palabra estrella en el diccionario significa astro o cuerpo celeste que brilla con luz propia en el firmamento. Esa es la definición que aparece en el diccionario de la palabra estrella. Pero si yo la palabra estrella la utilizo en otro contexto, entonces tendré el siguiente ejemplo. Jennifer Lawrence es una estrella del cine y de la música. Aquí tenemos entonces la palabra estrella que se repite. Sin embargo, alcanza otro significado. Aquí alcanza el significado de fama. No tiene el significado de astro o cuerpo celeste, sino más bien el significado de fama. A eso me refiero que una palabra puede alcanzar múltiples significados de acuerdo al contexto en el que se emplee. Continuemos viendo la semántica, es decir, el significado de las palabras. Las palabras del lenguaje humano poseen dos tipos de significado que pueden actuar simultáneamente, es decir, pueden aparecer al mismo tiempo estos dos tipos de significado. Y estos dos tipos de significado son el significado denotativo, también conocido como denotación, y el otro es el significado connotativo, conocido también como connotación. Esos son los dos significados que pueden alcanzar las palabras. Aquí les presento un ejemplo de la palabra sangre. En la columna de la izquierda, analicemos primero la palabra sangre. Y dice, sangre.
líquido conectivo que circula por arterias y venas llevando oxígeno. Aquí podemos encontrar una definición válida y sustentada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Listo? Es decir, esta definición la vamos a encontrar en un diccionario. A todos los significados que se encuentran en un diccionario se llaman significado denotativo o también se puede decir denotación. Al significado que yo encuentro de una palabra en un diccionario se conoce como significado denotativo o denotación. Mientras que si analizamos la columna derecha de lo que estamos observando, tengo a la palabra sangre. Ahora, aquí la palabra sangre voy a usarla en una oración que dice lo siguiente. Me hierve la sangre después de lo que escuché decir ahí adentro. ¿Listo? Aquí, sangre, la palabra sangre ya no está haciendo referencia al líquido conectivo que circula por arterias y venas llevando oxígeno. Ya no hace esa referencia, ya no tiene ese significado en esta otra parte, sino más bien el significado que alcanza es la de una expresión popular que significa que quien está diciendo esto está furioso, encolerecido, molesto, ¿sí? Entonces aquí me hierve la sangre después de lo que escuché decir adentro, no es que la sangre le esté hirviendo realmente, sino que está enojado, que está molesto, que está furioso, que está encolerecido. Eso significa aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este otro significado que se le da es un significado figurativo. Por lo tanto, a este tipo de significado que adquiere una palabra se lo conoce como significado connotativo o también como connotación. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de significados para las palabras. Uno, el significado denotativo, que es el significado científico, el significado único, el significado aplicado a una realidad. ¿Listo? Ese significado que se encuentra en el diccionario. Y por otro lado, el significado connotativo, el que no voy a encontrar en un diccionario, sino que se le da un significado social, ¿listo? Y que no significa nada de manera literal, sino más bien ya en sentido figurado. Este es el significado connotativo. Continuemos ahora viendo por separado la denotación y la connotación para entender de mejor manera. La denotación es la primera forma de nombrar el mundo. Por eso les decía hace un momento, está relacionado con la realidad. La palabra manifiesta el significado tal como aparece definida en el diccionario, sin que medie un contexto. Es decir, no hace falta llevarlo el significado a un contexto, porque el significado que yo encuentre de una palabra en el diccionario va a ser universal. Se va a entender de la misma manera en cualquier contexto o en cualquier parte del mundo. Por eso no necesita de contextualizar ese significado, porque ese significado es universal, es científico. Entonces, cuando hablemos de denotación, estaremos haciendo referencia al significado que adquiere una palabra en el ambiente real, ¿sí? Considerando que el significado es el mismo en cualquier parte del mundo. Expresa directamente aquello de lo que se está hablando, es decir, tiene una sola interpretación. No se puede hacer varias interpretaciones del significado que tiene o del significado denotativo o la denotación. Simplemente es lo que quiere decir y listo. Se sujeta a una sola interpretación. Por ejemplo, te compré una docena de empanadas. Listo, se entiende. 12 empanadas. Listo, es denotación. Esta oración tiene significado denotativo. Traes la ropa sucia. En otras palabras, está sucio. ¿Sí? Tiene ropa sucia en el cuerpo. Eso significa, es denotación. Tu habitación está ordenada. Listo, se entiende de una sola manera, tiene una sola interpretación, por lo tanto es denotación. Estaré presente a las 3 de la tarde.
Listo, no hay más, no se pueden hacer varias interpretaciones de esto. Es una sola interpretación que nos permite hacer. Entonces, el significado de todo este enunciado o de esta oración será un significado denotativo o se llamará denotación. Entonces, el significado denotativo o la denotación podemos encontrarlo en un diccionario o aplicado para nombrar el mundo en su realidad, ¿listo? Y no va a permitir varias interpretaciones de su significado, sino uno solo. Mientras que la connotación es todo lo contrario a la denotación. Es el conjunto de significados que la palabra puede adquirir según el contexto en que es usada o en el que se usa. Es decir, la connotación sí necesita ser aplicada en contexto. Para tener un significado, para alcanzar un significado connotativo, la palabra debe usarse en un contexto. Expresa el sentido figurado de las palabras, ¿sí? El sentido es figurativo, es figurado, no es literal, es figurado. Y se usa, la connotación lo usamos en literatura, lo usamos en el cine, la usamos en algunos géneros del periodismo, en el humor. La connotación está presente cuando se hace humor en todo tiempo, porque usamos palabras en determinadas situaciones o haciendo referencia a determinados contextos. Por eso el humor usa mucho la connotación. Y la publicidad, obviamente, la publicidad se basa y está fundamentada en la connotación, si no, no atraparía a la gente, ¿no? Una publicidad. Entonces, en esos contextos se emplea la connotación, en la literatura, en el cine, en algunos géneros del periodismo, en el humor, en la publicidad, está presente la connotación. Recuerden que cuando hablamos de connotación estamos hablando del sentido figurado que se le da a una palabra, del significado no literal que se le da a una palabra, del significado que alcanza una palabra en cuanto se usa en un determinado contexto. Por ejemplo, terminar con ella me rompió el corazón. Aquí, rompió el corazón es sentido figurado, el significado es figurado, es connotación, ¿sí? Lo que en realidad quiere decir, ¿no? Es que le hizo daño. Terminar esa relación con esta persona le hizo daño, lo puso triste, ¿sí? Eso quiere decir. No quiere decir que realmente se le rompió el corazón, porque si se le hubiese roto el corazón, no estaría vivo, ¿sí? Entonces, no puedo analizar yo toda esta oración como denotativa. Sencillo, porque su significado no es real, ¿sí? Su significado, el significado que alcanza es figurado, no literal, es figurado. Entonces diremos que es un significado connotativo. Adrián voló lejos para alcanzar sus sueños. Si yo analizo literalmente el significado de esta oración o analizo a través de la denotación, tendré que creer que Adrián tiene alas para volar. Pero como aquí voló no está usándose en sentido literal o denotativo, sino más bien con su significado connotativo, quiere decir que Adrián se fue lejos, se marchó lejos. ¿Listo? Y alcanzar sus sueños no quiere decir que Adrián se duerme y en su sueño intenta alcanzar lo que está soñando. No, eso sería literal, eso sería denotativo. Pero en su significado connotativo quiere decir que se fue lejos para lograr sus objetivos. Eso quiere decir literalmente. Pero aquí se está usando el significado que pueda tener esta oración como un significado connotativo. Aquí tenemos otro ejemplo. Muero de hambre. Si nosotros analizamos desde el punto de vista denotativo, muero de hambre, tendría yo que imaginarme que se está cayendo, está muriéndose, ¿sí? Sin embargo, el significado que adquiere aquí no es denotativo, sino connotativo, es una connotación, porque lo que simplemente quiere decir es que tiene mucha hambre, demasiada hambre. Entonces se está usando la expresión muero de hambre
para precisamente dar a conocer esta información o dar a entender esta otra información, que tiene demasiada hambre. Aquí muero de hambre está alcanzando un significado connotativo. Juan es un chupamedias. Si yo analizo desde el punto de vista denotativo, es decir, literal, entonces tendré que entender que Juan agarra su media o agarra una media y chupa, ¿sí? Mete a la boca y chupa la media. Eso tendría que entender si analizo desde el punto de vista denotativo. Pero recuerden que esta es una expresión con significado connotativo, con significado figurado. Eso quiere decir que si Juan es un chupamedias, es una persona melosa, es una persona que busca estar siempre bien con alguien, ¿sí? De forma hipócrita o de la forma que sea, pero siempre estar sirviéndole, ¿no? De manera incondicional, vamos a llamar así, a una persona, ya sea su jefe, ¿no? Ya sea alguien que esté en un poder elevado, que tenga poder, en un cargo que requiera mucho poder, ¿no? Y estar esa persona detrás siempre, ¿no? Sirviendo, llevándole, atendiendo y todo lo demás, ¿no? Sin que la otra persona se lo pida. Entonces a este tipo de personas se los llama chupamedias, ¿sí? Entonces aquí no es que Juan chupe medias, no significa eso, sino más bien que Juan es muy meloso, ¿no? Que Juan es muy cargoso, ¿sí? Que hace atenciones o que tiene atenciones que no debería, eso significa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de connotación, estamos hablando simplemente de que el significado que se le da a las construcciones oracionales o a una palabra en sí es un significado social, un significado figurado que alcanza la palabra, un significado que necesita ser aplicado en un contexto, ¿listo? Y que generalmente no voy a encontrar en un diccionario. Ahora, si ustedes consultan un diccionario ya mucho más completo, ahí les sale, ¿no? Les sale en qué país se dice esto, en qué país se dice esto otro. Entonces ahí sí ya aparece un poco de connotación, ¿sí? Sin embargo, en un diccionario sencillo, simplemente le salen los significados puros de las palabras y no las connotaciones. Finalmente, vamos a identificar ejemplos de denotación y connotación. Analicemos las dos columnas. Denotación. Su corazón dejó de latir. Aquí la palabra corazón hace referencia a órgano central del aparato circulatorio. Es su definición científica. En connotación tenemos, ¿dónde estás, corazón mío? Corazón ahí no está haciendo referencia al órgano central del aparato circulatorio, sino más bien está haciendo referencia a una persona o a un ser amado, ¿sí? Una persona amada, eso significa ahí corazón. Ese es el significado connotativo. Ejemplo 2. Tengo una paloma de mascota. Paloma aquí adquiere el valor de, o el significado es, tipo de ave pequeña de color gris y marrón claro. Ese es el significado que yo me encuentro en el diccionario. Mientras que el significado connotativo será, en este ejemplo, te extraño paloma del alma mía. Aquí paloma no hace referencia a un tipo de ave, sino más bien a una mujer amada, a un ser amado, ¿sí? Aquí adquiere su valor connotativo, su significado connotativo. Último ejemplo, encontré una piedra muy bonita en el río. Piedra, materia o mineral duro y de estructura compacta que constituye las rocas. Ese es el significado de piedra en un diccionario. Ahora, en connotación tenemos este otro ejemplo. Ese tipo es una piedra en el zapato. Aquí piedra no hace referencia a la materia dura, sino más bien a un ser que causa mucha molestia o que es fastidioso. ¿Listo? Entonces aquí alcanza un valor connotativo. Bien, finalmente cabe decir que la denotación es un significado o tiene un significado que yo puedo verificarlo en el diccionario, lo encuentro en el diccionario. Este significado no debe ser aplicado a un contexto obligatoriamente,
Este significado es universal, es válido y se va a entender en cualquier parte del mundo de la misma manera, la denotación. ¿Listo? No permite hacer interpretaciones, ¿sí? Porque el significado es único y su significado también es literal. ¿Listo? Y por otro lado tenemos la connotación. La connotación sí necesita de un contexto para entender su significado. La connotación generalmente no voy a encontrarlo en el diccionario. El significado connotativo generalmente no lo voy a encontrar en un diccionario. ¿Listo? Y se aplica al lenguaje figurado. ¿Sí? Es figurativo el lenguaje. Es no literal. ¿Listo? Aquí es metafórico, figurativo, el tipo de lenguaje o el tipo de significado que alcanza. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre el significado denotativo y el significado connotativo. Muy bien, espero que el tema haya sido agradable para ustedes y conmigo será hasta una próxima entrega.